¿Cómo están? Buen día. Tuvimos un problema, lo tuvimos que pasar unas cuantas veces hasta que se arregló con el tema del audio. Pero bueno, ahí me ponían por WhatsApp algunos puntos que habían podido escucharlo. Bueno, hoy estamos acá con el equipo de diversidad sexual. Empezamos a principio de año a hacer una articulación. Nos parecieron que la propuesta de temas que ahora nos van a contar eran súper ricas y que les iba a gustar y que estaba asociado a los temas que eran de interés general para los puntos. Bueno, y hoy tenemos al coordinador nacional del programa de diversidad sexual, a Víctor Bracuto, así que bueno, te damos la bienvenida, así que nos contanos un poco y presentarnos al equipo que nos va a dar todo este ciclo. Muchas gracias. No, por favor, un gusto saludarlos a todos, saludarlas a todas. Esta oportunidad que tenemos de articular con el... Me siento como en un magazine, ¿no? Porque... Empezamos con esta canción de Fernando Grill, que además de una excelente canción en cuanto al contenido y en cuanto a la imagen, fue también brindando alguna información con respecto a la dura situación que tiene la población trans en Argentina y en el mundo. Quería comentarles, mi nombre es Víctor Bracuto, como recién estábamos hablando, estoy a cargo de la Coordinación Nacional de Diversidad Sexual. Es un organismo que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Estamos trabajando en todo el país, tenemos intervención en todo el país y quería presentarles al equipo que va a estar en el día de hoy compartiendo este espacio de encuentro. Empezando por Daniela Ruiz. Daniela es una activista trans hace bastante tiempo, además es actriz, es directora de teatro, desarrolla también toda una actividad de docencia a través del arte. La licenciada Nancy Bustamante González es psicóloga, es maestrando en políticas públicas en la Universidad Nacional de La Plata, una feminista muy activa y una comprometida en las temáticas de diversidad sexual. De hecho, Nancy fue la primera incorporación al área, a la Coordinación Nacional de Diversidad Sexual del Ministerio, y Lucía Manusovich, que es licenciada en psicopedagogía, psicodramatista también, desarrolla talleres y actividades vinculando la cuestión del psicodrama. Y en mi caso, bueno, mi formación de base es trabajo social. Tengo una licenciatura en trabajo social y una en filosofía y teología, y una maestría que no sé cuándo la terminaré en mediación y negociación. Hecho esta presentación, comentarles de qué van a tratar estos 5 encuentros. Principalmente, bueno, estamos muy agradecidos obviamente al programa Punto Digital por el espacio, por el alcance, por la posibilidad de proponer este espacio de reflexión y fundamentalmente de la construcción de algunas herramientas que tengan que ver con el acceso y la formación y la información para las personas de la diversidad sexual, es decir, para personas gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transgéneros, transexuales, intersex y queer. Tal vez para algunos o algunas de ustedes, alguna de las palabras que menciono puede ser algo así como chino básico acelerado. No se preocupen, que la idea es que a través de estos 5 encuentros podamos ir reflexionando y conociendo y definiendo, tomando incluso de las propias definiciones. No es que nosotros definimos como si fuéramos biólogos que definimos al otro, sino que cada uno de estas identidades o de orientaciones sexuales que forman la diversidad sexual se autodefine y se ha autodefinido y se ha agrupado y ha formado agrupaciones, asociaciones. Así que vamos a lo largo de estos encuentros ir definiendo también las orientaciones y las identidades.
Para lograrlo, nuestro objetivo es poder transmitir esta información. Esperamos que personas, organizaciones, personas de la sociedad civil puedan estar involucrándose en estos espacios como para poder aplicar territorialmente lo que estamos compartiendo desde acá. Fundamentalmente la coordinación de diversidad sexual, el Power se va viendo en este momento, ¿no? Sí, a ver, ya estoy poniendo acá. Ahí está. Perfecto. Tenemos dos grandes objetivos principales. Por un lado, promover el acceso a la igualdad de oportunidades de las poblaciones LGBTIQ, lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer, que históricamente han sido relegados, y por el otro lado, protegemos y difundimos derechos conformando espacios inclusivos e instancias de formación sobre diversidad sexual. Y lo que pasa es que si preguntamos no se escuchan y no levantan la mano porque no nos escuchan. Claro. Sí, a ver. Hola. Sí, Hernán, Esteban. Sí, mira, estoy con el Jabber y no nos escuchan con el Jabber. No nos escuchan. Algunos sí me dicen. ¿Nos escuchan? Bueno, pero Levanten no la me está poniendo mano. Esteban y yo necesito que ver si nos escuchan. Ahí están Hay levantando. algunos que Ahora, escuchan. ¿nos están Es escuchando? urgente, pero bueno, que alguien me soporte. Sí, hello. ¿Sí nos Hola. escuchan ahí? ¿Se escucha? Ah, ok, nos escuchan. Bueno, Ah, entonces, buenísimo. listo, dale, Ok. ahí está. Genial. Ahí. No, sigue, nos escuchan. Sigan Bueno, escuchando. ¿pudieron escuchar la presentación? Ahí está. ¿Pudieron escuchar la presentación? A ver. No pudieron escuchar la presentación. ¿Qué presentación? ¿El video? ¿Ahí nos escuchan? Sí, sí. Genial. El video lo pudieron ver del principio. El video. Levanten la mano los que vieron el video. Ok. Bien. Bueno, está ¿Escucharon el genial. video? ¿Pudieron escuchar el video? Sí. Bueno, genial. Lo que se perdieron entonces es la presentación de Víctor, pobre, que explicó todo perfecto. Pero bueno, si querés resumirlo brevemente y ya pasamos al PowerPoint, Ok. ¿sí? Bueno, vuelvo a hacer la presentación del equipo. No se escuchó, entonces. No. Ok. No. Bien. Entonces, me presento. Mi nombre es Víctor Bracuto. Estoy a cargo de la Coordinación Nacional de Diversidad Sexual. Esta coordinación depende del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Y en el día de hoy vamos a estar desarrollando a lo largo de estos encuentros, en un total de 5, vamos a estar abordando distintas temáticas. En el día de hoy está la señorita o señora Señorita igual. Daniela Ruiz. Daniela forma parte del equipo técnico, es una activista trans o travesti, o trans, travesti, transexual y transgénero. Viene hace mucho tiempo trabajando y bregando por los derechos de la población trans en Argentina. Ella es salteña de origen y por adopción de aquí de la ciudad de Buenos Aires. La licenciada Nancy Bustamante González es psicóloga, maestrando en políticas públicas en la Universidad de La Plata. Ella es de origen colombiano, forma parte de la coordinación desde el inicio, ya tiene número de inventario en la coordinación. Es una feminista también histórica ya desde su adolescencia. En el caso de la licenciada Lucía Manusovich, es licenciada en psicopedagogía, además tiene su trabajo desarrollado y su pasión también, me parece, por ahí, en el psicodrama, a través de actividades de psicodrama.
En mi caso, mi formación básica es soy licenciado en Trabajo Social y tengo una licenciatura en Filosofía y me especialicé en Teología. Dentro de nuestro equipo tenemos trabajadores sociales, comunicadores, sociólogos, tenemos distintas formaciones y fundamentalmente, como nos gusta decir a nosotros, somos territoriales, nos gusta estar con la gente, trabajando desde los barrios, desde las provincias, desde cada uno de los lugares. En primer lugar, quería agradecer a la posibilidad que nos ofrece el programa Punto Digital. Entendemos que la posibilidad de crear un espacio de intercomunicación que nos facilite la reflexión, el pensarnos, el repensarnos para construir herramientas que propongan o que propendan hacia la igualdad de oportunidades, todo lo que tenga que ver con difusión para que esta población, que es la población de la diversidad sexual, conformada por personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, transexuales, transgéneros, intersex y queer, puedan tener la posibilidad de una mejor educación, de una mejor salud, del acceso a las distintas oportunidades que otorga las distintas instancias del Estado. Todo lo que tenga que ver con información de esta población es para nosotros una responsabilidad poder compartirla. Por eso agradecemos tanto a Punto Digital la posibilidad de comunicarnos con ustedes. Fundamentalmente la coordinación tiene dos objetivos. Por un lado, promovemos el acceso a la igualdad de oportunidades para las poblaciones LGBTIQ. Como siempre digo, además de una sigla, está conformado por personas. No debemos olvidarnos que en este caso no es solo una sigla, sino que son personas, que históricamente han sido relegadas. Por un lado, entonces, promover el acceso a la igualdad de oportunidades. El Estado, sea nacional, provincial o municipal, puede tener mayor o cantidad de posibilidades en cuanto a recursos, lo que eso seguramente debe variar a lo largo y a lo ancho del país. Lo que sí entendemos que esta población por mucho tiempo y por múltiples motivos no ha tenido la posibilidad de acceder a estas líneas. Lo que buscamos es que esta población pueda tener la posibilidad de acceso a esta igualdad de oportunidades, ¿no? Y por el otro lado es proteger y difundir derechos, conformando espacios inclusivos e instancias de formación sobre diversidad sexual como esta. Fundamentalmente estas son las dos funciones de las cuales se desprende todo. Quería comentarles cómo básicamente va a estar conformado este ciclo de conferencias para ya después dejar a mis compañeras que estén compartiendo, digamos, la parte teórica. Fundamentalmente en el día de hoy vamos a estar compartiendo información que tenga que ver con conceptos básicos acerca de la diversidad sexual, formando o construyendo definiciones principalmente vinculadas a orientación sexual, identidad de género, régimen heteronormativo. Sabemos que la diversidad sexual está incluida dentro de un momento histórico. Bueno, recrear un poco las etapas históricas a nivel mundial y a nivel nacional por las cuales pasó el movimiento de diversidad sexual, y conocer normativas e instituciones nacionales e internacionales con respecto a los avances que se ha tenido a nivel nacional y a nivel mundial en cuanto al acceso a los derechos de la población con la cual trabajamos.
En un segundo encuentro vamos a estar trabajando el tema de niñez y adolescencia diversas, reconocer la existencia de niñeces y adolescencias diversas nos ayuda a poder trabajar con esta población e intentar que el desarrollo de la niñez y de la adolescencia pueda ser un poco más feliz para esta población, ¿no? La gran mayoría de las personas trans que pasan por nuestras oficinas nos han informado que entre los 4 y los 6 años ya sabían que eran trans. Es decir, la generación del futuro se está formando hoy en instancias de preescolares. ¿Y qué estamos haciendo desde los jardines maternales, desde los jardines de infantes, desde la escuela primaria, con la población trans que ya tenemos? Analizar los estereotipos de género, ver desde la infancia cómo trabajar para deconstruirlos. Muchas veces desde las instituciones escolares lo que hacemos es fortalecer los estereotipos a través del juego, a través de los colores, fomentando el bullying y la discriminación ya desde la primera infancia. Un tercer encuentro que va a estar vinculado con los adultos mayores y las adultas mayores y el tema de diversidad, analizando mitos y prejuicios con respecto a diversidad sexual, sexualidad y adultos mayores, reflexionar acerca de la sexualidad en las distintas etapas de la vida, conocer diferencias y particularidades con respecto al envejecimiento. Una persona heterosexual envejece de la misma manera que una persona lesbiana o gay. Una persona trans envejece de la misma manera que una persona no trans. Reflexionar acerca de las políticas públicas que tenemos para proteger y prevenir las muertes tempranas, si estamos haciendo algo, si hemos avanzado o no. Finalmente, el tema del acceso a la salud, que es todo un gran tema, las particularidades que tiene esta población para el acceso a la salud, presentando prejuicios, estereotipos, discriminación, falta de trato digno en los espacios de salud. Vamos a profundizar seguramente la ley 26.743, que es la ley de identidad de género, en su artículo 11, que tiene que ver con el acceso a la salud de la población trans. Seguramente van a estar compartiendo en esta instancia parte de una investigación que hemos estado haciendo, que empezó como una pequeña investigación, pero se está terminando de transformar hasta el momento en la investigación más importante en esta temática de nuestro país, con unos 500 casos relevados a lo largo y a lo ancho del país. Y finalmente vamos a estar terminando esta secuencia de 5 encuentros con la temática de inclusión social y políticas públicas de diversidad sexual. Esto es, digamos, como un curso introductorio, como un espacio de formación introductoria, y estamos hablando mucho de diversidad sexual y estamos hablando mucho de sexualidad, por lo cual las palabras para nosotros, y en particular para la población de la diversidad sexual, son muy importantes. Deberían ser para todos los grupos, pero en particular para nuestra población es muy importante. Algunos nos acusan de destruir el idioma con X, con arrobas y con E. Entendemos que puede sonar así, pero también entendemos y nos parece importante hacer el señalamiento, y utilizo esta palabra y no otra,
el señalamiento social, que durante mucho tiempo gran parte de esta población fue excluida de todos los espacios públicos, y no solamente excluida, sino criminalizada, patologizada, estigmatizada, echados y echadas de sus hogares, sin acceso a la educación, a la salud, al trabajo. Así que nos parece importante generar algunos convenios de definiciones. Seguramente esta definición, que es la de sexualidad, no es la más completa, no es la más acabada, no es la mejor, pero es como un acuerdo de definición. ¿Se acuerdan que cuando íbamos a matemáticas había algunas cuestiones que nos decían esto es por convención? ¿Viste? Bueno, ¿qué es la convención? Bueno, nunca nos terminaba de explicar el profesor de matemática qué era la convención, o por lo menos yo nunca lo entendí. Bueno, en algún punto hay algunas definiciones que son por convención. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de una experiencia amplia atravesada por distintos tipos de relaciones, que son relaciones afectivas, relaciones sociales, relaciones culturales, relaciones políticas, diversas. A este tipo de relaciones la podemos ampliar, podríamos agregar étnicas, relaciones religiosas. La sexualidad es una experiencia amplia atravesada por todo esto. La sexualidad es mucho más que la genitalidad, y obviamente la sexualidad es algo que es bastante complejo de definir. Tenemos la tendencia a definirlo siempre desde lo biológico. Nosotros preferimos encuadrar a la sexualidad como esto, como una experiencia amplia atravesada por distintos tipos de relaciones sociales. Cuando hablamos en políticas públicas de diversidad sexual, hablamos de prácticas y de discursos que no se centran en una visión heteronormativa de la sociedad. Es decir, nuestras prácticas y nuestros discursos, cuando hablamos de prácticas y discursos en diversidad sexual, no tenemos esta visión de que la norma es la heterosexualidad, o que están destinados a poblaciones LGBTIQ. Es decir, a lo largo de estos 5 encuentros van a tener distintas palabras claves, que intentaremos llenarlas de sentido y que seguramente ustedes van a terminar de generar el sentido de las palabras y el sentido en su contexto cultural, social, provincial, etc. Algunas de estas palabras claves tienen que ver con lesbianas, gays, bisexuales, trans, feminismo, teoría queer, régimen heteronormativo, sexualidades disidentes, patriarcado, sistema sexogénero, machismo, transgeneridad, estereotipos de género, identidades, interseccionalidad, masculinidades, intersexualidad, homoparentalidad. Podríamos agregar comaternidad, podríamos agregar copaternidad, podríamos llamar familias disidentes o familias diversas, podríamos agregar niñeces trans. Hay muchas palabras claves que van a ir tomando sentido a medida que vayamos transitando por este camino. Este camino es un camino largo que baja y se pierde, pero calculo que no vamos a perder a ninguno de ustedes a lo largo de este camino. Esperamos lograr algunas certezas, pero también esperamos que estos 5 encuentros los llenen y las llenen más de dudas que de certezas. Porque las dudas siempre nos animan a investigar un poquito más, a interiorizarnos un poquito más. Así que con esto quiero hacer la introducción y que podamos ver un videíto de una familia muy particular a la cual queremos mucho, que son los Luna. De personas que se quieren el uno al otro y que cuando uno
La familia para mí es un grupo de personas que se quieren el uno al otro y que cuando uno se siente mal, el otro está al lado ayudándolo para que se sienta mejor. Esta es mi familia. Yo soy Gastón, tengo 13 años y cumplo el rol de hermano mayor. Tengo a mi hermanita Victoria, de 10 años, a mi hermanito Agustín, de 7, y a mi mamá, de no sé cuánto. ¿La reina de la casa soy yo? ¡No! ¡Ay, mami! Escuchame, me están preguntando la verdad. ¿Quién es la reina de la casa? Yo. Gastón, de los 3 hijos, es el más dulce, es el más apegado a mí, es el más compañero. Es el que, bueno, los golpes de la vida se lo hicieron crecer y madurar. Mi mamá se llama Noelia, yo estoy con ella desde los 3 años. Mi mamá es algo común que se ve por todos lados, pero ella no es como las otras chicas. Ella es un calorcito que llega despacito. Porque es mi mamá y la entiendo y siempre la voy a apoyar, pero mis compañeros no entienden lo que es ella. Para ellos es una burla y para mí no, porque es mi mamá. Un hijo de una chica travesti transexual, o sea, no es igual que todos los chicos. Es un chico que va por la vida simulando no ver la burla, simulando no ver la discriminación. Fue la decisión de ella, no mía, ni de sus padres. Ella decidió ser, ella de chiquitita se sentía una mujer y era un hombre. Entonces los padres le dieron el permiso de que ella se haga mujer y ahí está. O sea, siempre le enseñamos a pelear por sus ideales y a respetar al que tiene enfrente más allá de las diferencias. Entonces, ser mamá de Gastón es ser una mamá especial y es tener un hijo especial. Las 3 mejores cosas que me han pasado en mi familia fueron ir de vacaciones con toda mi familia. Mi mamá se llama Victoria, tiene 7 años. Que lo encontraron a mi hermano y que mi mamá esté sana. Una hermana sincera, carácter más o menos. Y Susana Jimena, y queríamos saber a qué... ¿Qué me estás haciendo? ¡Me estás matando! ¡No tengo 50 años! Ella como vos está en las buenas y en las malas. Te acompaña a todos lados. ¿Puedo hacer una pregunta? Ay, la que quieras. ¿Vos lo querés a tu hermano? ¿Querés que sea sincero? Sí. Sí, pero no. Mi hermano se llama Agustín, tiene 7 años y es de carácter bravo. Es bueno que mi mamá me ame por siempre, que nunca me abandone. Cuando él tiene sus días de enojado, es que te pelea. La segunda es cuando yo estoy mal, mi mamá me cura, me hace mejor. Cuando se levanta de buen humor, es compañero, está al lado tuyo, juega, hace todo. Que cuando yo me pierdo en la costa, ella nunca me va a dejar, me va a buscar hasta que me encuentre. La familia es para mí lo más importante que tengo en la vida. Porque ellos cuando yo estaba necesitado, ellos me dieron un hogar, un techo y un plato de comida. Para mí la familia es estar unidos, siempre cenamos juntos, estamos juntos. Es estar juntos, la familia es estar juntos y si no, bueno. Es como dice ella y mi mamá. La familia es cuando está reunida. Esta es mi familia conmigo. ¿Listo? ¿Quién puede ir a jugar? Sí, claro. Que sepan que se puede ser feliz. ¿Sí? Y que nosotros, en nuestra familia, tratamos de serlo todos los días. Final. Dale, cerrar. Perfecto, vamos a sacar este y prendo la luz. Hola, bueno, vamos a arrancar un poco con la parte conceptual. Lo primero que queremos aclarar es como que ¿de qué no vamos a hablar nosotros en diversidad sexual? Nosotros no hablamos de qué hace la gente en su intimidad. Nosotros entendemos la diversidad sexual y las identidades y orientaciones sexuales como identidades políticas. Y es desde ahí que lo abordamos para trabajar diferentes conceptos. Vamos a empezar
por una serie de palabras y con una invitación. Nosotros siempre tratamos de plantear el trabajo que hacemos como un viaje, ¿sí? Y como es un viaje, siempre hay un punto de partida y un punto de regreso. El punto de partida en el que estamos es el régimen heteronormativo, del cual todos hacemos parte, y el destino al que quisiéramos llegar y en el que trabajamos y por el que seguimos moviéndonos es un paradigma más igualitario, en el trato, en las políticas públicas y demás. Teniendo esta visión, lo primero que vamos a hacer es como un pequeño reconto sobre la historia universal de cómo ha sido vista la sexualidad. Vamos a hacer grandes saltos históricos, no somos muy precisos en década por década o siglo por siglo, pero para entender un poco cómo ha sido vista la sexualidad a lo largo de la historia. Lo primero es que en la Grecia clásica no existía la heterosexualidad como algo obligatorio. En la Grecia clásica era bien visto las relaciones entre varones. ¿Por qué? Porque en ese momento los únicos que eran considerados ciudadanos eran los varones. Y estas relaciones entre varones también tenían una particularidad. Siempre era un hombre mayor enseñándole a un hombre menor. Pero lo que es interesante de esto es que esas relaciones no se distribuían, la simetría no era por género, sino más por edad. En ese momento, vale la aclaración, las relaciones entre parejas de mujeres eran totalmente invisibilizadas, ¿sí? No eran reconocidas. Bueno, ahí saltamos un poco a los pueblos originarios, en lo cual es importante tener en cuenta que nosotros, desde el punto del que partimos, es una visión occidental de la sexualidad. Pero que esa visión occidental no ha sido igual para los pueblos originarios. De hecho, se reconocen en varios continentes que existían personas que no eran ni hombres ni mujeres. Esto sigue existiendo hoy en muchas culturas no occidentales o en muchos pueblos originarios. Los más conocidos, tal vez para nosotros, son las Muche mexicanas, pero están los Two-Spirit de los nativos americanos o los Tataputs de los maoríes, de las culturas asiáticas y de Oceanía. Simplemente para pensar que han habido culturas que han tenido otra visión de lo que es el género y no solamente enmarcado en masculino o femenino. En África, por ejemplo, hay tribus que tienen hasta 12 tipos de matrimonios. Nosotros, en nuestra cultura occidental, conocemos un solo tipo de matrimonio monógamo, por ejemplo. Esto es para pensar cómo se ha ido construyendo culturalmente la visión que tenemos de la sexualidad y de las instituciones como el matrimonio. Bueno, acá vamos a empezar a relacionar qué tiene que ver esto con la historia del feminismo. Bueno, las teorías sobre diversidad sexual y la forma como nosotros entendemos la diversidad sexual no es algo que nosotros podamos decir lo construimos nosotros. Es la forma como nosotros la entendemos. Entendemos que hay otros aportes teóricos que lo ven de otra manera. Nosotros vamos a tratar de compartir la visión que nosotros creemos ayuda a entender qué es la diversidad sexual y que promueve la inclusión de la diversidad sexual. Para eso, reconocemos que las luchas sobre diversidad sexual han tenido lugar a partir de muchas luchas del feminismo. Y nosotros siempre decimos que con las temáticas de género y feminismo somos primos hermanos. ¿Qué quiere decir primos hermanos? Hay luchas en las que nos llevamos re bien, vamos súper unidos, y hay otras luchas en las que por ahí no estamos tan de acuerdo. Un ejemplo, por ejemplo, es en la lucha para el aborto. Todo el movimiento de diversidad sexual apoya las luchas por el aborto libre, seguro y gratuito, como una forma de disponer libremente sobre mi cuerpo, que es un principio fundamental para el movimiento de diversidad sexual. Hasta ahí somos re hermanos en la lucha. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de subrogación de vientre, ahí la cosa se complica un poco más. El movimiento feminista, por ejemplo, hay una parte del movimiento que no está de acuerdo con la subrogación de vientre, y el movimiento de diversidad sexual, como una forma de permitir el acceso a la maternidad y a la paternidad, puede apoyar esto. Entonces, es para que veamos, somos primos hermanos, somos cercanos, pero tenemos diferencias con las temáticas de género. Perdón, Nancy. Sí, volviendo al tema del aborto, que es muy interesante, como los movimientos de diversidad sexual, el colectivo de diversidad sexual, también lo que aporta con respecto a ese debate es que si bien gran parte del feminismo habla de el derecho de las mujeres para poder abortar,
justamente el colectivo de diversidad sexual habla de cuerpos gestantes, porque sabemos que los varones trans también tienen la posibilidad, muchos de ellos, los que no han intervenido su cuerpo con respecto a los órganos internos, ellos tienen la posibilidad de gestar también, entonces también son sujetos que pueden llegar a abortar, con lo cual ahí tenemos una nueva diferencia. O un nuevo cuestionamiento desde la diversidad sexual a las teorías de género, donde de alguna manera le remarcan constantemente que las teorías de género siguen siendo binarias. ¿Y qué es binario? Ya hablamos que nosotros, desde el lugar en el que fuimos construidos, somos una sociedad occidental, pero también somos una sociedad binaria. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos acostumbrados a pensar siempre en duplas, y como en duplas opuestas. Es decir, sos blanco o sos negro, sos femenino o sos masculino, sos alto o sos bajo, sos gordo, sos delgado. Estamos acostumbrados a pensar de forma dicotómica y como opuestos. El problema no sería tanto lo dicotómico, que deja por fuera todo lo que pueda haber en el medio, ¿sí? Pensemos en los mestizos. Mucho tiempo en América la gente que era mestiza, es decir, que no era ni blanca ni negra, no tenía lugar, para poner un ejemplo. Entonces, nuestra cultura occidental es de por sí binaria, pero en términos de sexualidad en general se piensa en masculino y en femenino, y eso es parte de lo que cuestiona el movimiento y las teorías de diversidad sexual, que no todo es binario, que no todo es femenino, masculino, blanco o negro. Vamos a repasar, porque me estoy yendo de tema, un poco la historia del feminismo. Vamos a recordar. Bueno, el feminismo de la primera ola es conocido como el feminismo de la igualdad. Este feminismo luchó por los derechos civiles de las mujeres y es más reconocido por las sufragistas. Este feminismo de la primera ola habla de una igualdad, pero es una igualdad en el acceso a derechos. Pensemos que en ese momento lo que sucedía es que las mujeres no teníamos derecho ni a ser propietarias de la tierra, no teníamos derecho ni siquiera a votar, no éramos tenidas en cuenta como ciudadanas. En la Revolución Francesa, si uno recuerda bien, que es el producto de los derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos es producto de la Revolución Francesa, lo que se hace en la primera declaración es de los derechos del hombre. No dice de los derechos del hombre y de la mujer, dice de los derechos del hombre. Esta omisión inicial tiene consecuencias, porque cuando se empiezan a construir los estados-nación, las mujeres que habían hecho parte de la Revolución Francesa, que habían promovido la creación de los estados-nación, que habían promovido el acceso a las democracias, se plantean, bueno, pero ¿y nuestros derechos como ciudadanas? Yo no puedo votar, yo no puedo ser elegida, yo no puedo tener una tierra, no puedo estudiar. Estamos hablando de principios del siglo XX, cuando las mujeres ni siquiera podían acceder a las carreras universitarias, o en muchos casos las dejaban estudiar, pero no las dejaban ejercer. Entonces, en ese sentido, la demanda inicial fue de igualdad, pero igualdad en el acceso a los derechos. Y hasta ahí parecía que todas las mujeres éramos iguales, que es un poco lo que plantea el feminismo de la segunda ola, que es el feminismo de la diferencia, que plantea, a ver, yo no quiero ser igual a un hombre porque yo no soy igual a un hombre, yo soy diferente a un hombre. Entonces yo quiero que esa diferencia que tenemos hombres y mujeres se reconozca. Y es con el feminismo de la diferencia, el feminismo de la segunda ola, que empezamos a hablar de la equidad. O sea, que ya no solamente estamos pidiendo igualdad en el acceso a derechos, sino equidad en el trato. En este feminismo de la segunda ola es muy fuertemente marcado por el acceso a la píldora anticonceptiva, que es entre los años 60 y 80. ¿Por qué? Porque la píldora anticonceptiva le da a la mujer cierta autonomía sobre el derecho a disponer del placer de su cuerpo sin fines reproductivos, que hasta el momento era el argumento más fuerte naturalista, que decía no, las mujeres son diferentes porque ellas pueden reproducir, y hasta ahí se ataban muchas de las condiciones que nos imponían a las mujeres. En este feminismo de la segunda ola también se empieza a suponer que todas las mujeres somos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se empieza la lucha por el acceso a los métodos anticonceptivos,
se planteaba que una mujer negra era igual que una mujer blanca. Y eso no era lo que pasaba en los 60. Si ustedes recuerdan, en los 60 estaba todavía muy reciente el apartheid, no era lo mismo ser blanca que negra. Y ahí se empieza a plantear un poco de que todas las mujeres tampoco somos iguales, de que entre las mujeres también hay diferencias, que no es lo mismo ser una mujer aborigen, que no es lo mismo ser una mujer americana o europea, que ser una mujer latina. También en ese momento se empieza a hablar mucho del europocentrismo y eso se aplica también al feminismo, porque el sujeto, la sujeta de lucha que se estaba pensando hasta el feminismo de la primera ola era mujeres blancas, porque ¿quiénes eran las que podían acceder a tener propiedades de la tierra, o a estudiar, o a votar? Eran mujeres blancas de clase media o alta. Desde este lado también hay que remarcar que ya se cuestionaba, el lesbianismo ya estaba emergiendo diciendo de que cuáles eran el concepto que tenían, el tema de la femineidad o no feminidad, soy femenina o no soy femenina, porque había como una dicotomía totalmente diferente en esos roles y en realidad estábamos hablando de también en esto de que con quién me acuesto realmente tiene que ver en el feminismo y muchas lesbianas empezaban a tomar voz y parte, ¿no? Empieza a desarrollarse el feminismo lesbiano que plantea, bueno, yo soy lesbiana, en las posiciones más radicales, que en algunas está haciendo revista, es las feministas lesbianas de esta época, estamos hablando 60s, decían, yo no soy mujer, yo soy lesbiana, como una forma de marcar esta diferencia al interior de las mujeres. Acá también hay un evento muy importante que es Stonewall, que está próximo a celebrarse, que es en junio, que es la primera revuelta de visibilización por los derechos de la diversidad sexual. Sucedió en San Francisco, y si bien la imagen más conocida es la lucha que emergieron varones gay, porque en Estados Unidos la celebración de Stonewall es lo que inicialmente se conoció como Marcha del Orgullo Gay, que ahora es Marcha por la Diversidad LGBTIQ. ¿Qué pasó? En ese momento estamos hablando de los 60, 70, cuando ser gay, lesbiana o trans, travesti, era no solamente penado judicialmente, o sea, no se podían juntar, sino que también era patologizado. Todavía hacían parte de los manuales de diagnóstico psiquiátrico y a vos te podían internar en una clínica por tener alguna de estas, entre comillas, patologías. O te podían encarcelar por no estar cumpliendo con ciertas normas. Por ejemplo, los varones que eran muy afeminados por usar prendas del sexo contrario o mujeres que vestían como varones, las podían detener por vestir ropa de varones. Y el movimiento de San Francisco se cansa de la persecución policial y hace una revuelta, pero una revuelta que dura varios días. Y ahí es donde se empieza a visibilizar la lucha del movimiento LGBT. Acá hacemos un punto de pausa y es: el movimiento de diversidad sexual es diverso al interior de él. Es decir, no es lo mismo hablar de las luchas de lesbianas, que hablar de las luchas gays, que hablar de las luchas bisexuales, que hablar de las luchas intersexuales, que hablar de las luchas queer. Por más de que cada uno tiene sus particularidades, comparten cierta historia común de lucha y cierto acuerdo por aspectos básicos sobre la sexualidad que hay que modificar en la sociedad. Bueno, aquí vamos a dar un salto de tiempo y nos vamos a ir a la tercera ola del feminismo. Y no sé si en este momento tendríamos que hablar casi que de una cuarta ola. Creo que estamos en este momento, en un momento como de gestación. El movimiento feminista es en este momento el movimiento pero que quizás vamos a poder hablar de eso dentro de unos años. De unos años, sí. En esta tercera ola, lo que se empieza a incluir es la otredad. Hasta acá teníamos, bueno, igualdad de derechos, pero reconocimiento de las diferencias. No es lo mismo ser mujer que ser mujer lesbiana, que ser varón gay, y al interior de las mujeres no es lo mismo ser lesbiana negra que lesbiana blanca, o sea, no somos todos iguales, así que yo no quiero ser tratada igual en todos lados, yo quiero que haya un trato igualitario en oportunidades, pero equitativo en las diferencias. En esta tercera ola lo que plantea es la otredad, que es una visión crítica a nuestra visión occidental, blanca y heterosexual, y donde se plantea que a una persona la atraviesan múltiples identidades, es decir, yo no solo soy mujer, o yo no solo soy varón, sino que yo a la vez
tengo una pertenencia de raza y tengo una pertenencia de clase social y tengo una pertenencia a una identidad política sexual, si la construí, por ejemplo. Y también se empieza a reconocer que puede haber personas que tengan múltiples identidades que no están siendo abarcadas por los conceptos que tradicionalmente manejamos. Y acá sale la teoría queer. La teoría queer, el término queer es un término despectivo en inglés para referirse al rarito. Entonces, ¿cómo diría uno la teoría del rarito? No, lo que plantea la teoría queer es, hay un sistema que organiza por sexo y género, el sistema sexogenérico, que nos encorseta de alguna manera a todos, y yo no quiero ser parte de ese sistema. Por lo tanto, yo hago parte de una disidencia sexual que no quiere entrar dentro de ese sistema. Para nosotros es muy importante la existencia de la teoría queer porque es la que plantea las críticas más fuertes al modelo heteronormativo. Porque si ustedes se dan cuenta, hasta aquí, la lucha por la igualdad es dentro del sistema. O sea, acá nadie se quejaba del sistema, decía, yo quiero es que se me reconozca dentro del sistema. El feminismo de la diferencia dice, bueno, no somos todos iguales, pero yo quiero que se reconozca mi diferencia, de nuevo, dentro del mismo sistema sexogenérico. La teoría de queer o de la disidencia sexual lo que plantea es, hello, el sistema está mal, hay que modificar todo el sistema sexogenérico como se organizó. Y esas críticas son muy importantes para nosotros, porque nos hacen ver que, por ejemplo, aunque en Argentina hemos avanzado mucho en el marco normativo, estamos todavía dentro de un sistema heteronormativo y sexogenérico que no tiene en cuenta las disidencias sexuales, que le cuesta reconocerlas, incluirlas en sus políticas públicas, entonces es muy importante eso. Bueno, hasta acá termina un poco la historia general del feminismo, ya voy repasada de tiempo. La próxima diapositiva la voy a pasar rápidamente, que es una historia un poco más local, que es la breve historia del movimiento LGBT en Argentina. Argentina es un país muy particular en la región porque es el primer país que tuvo matrimonio igualitario, la ley de identidad de género es modelo en todo el mundo por la forma como fue construida, pero eso no nació de la nada, eso nació de todo un movimiento de diversidad sexual con una historia. Nosotros acá retomamos la historia desde los 70 con la creación de la primera organización de diversidad sexual del Frente de Liberación Homosexual, que junto con el Movimiento de Liberación Femenina y la Unión Feminista, ahí de nuevo, nuestra prima hermana, que son las luchas feministas, de Argentina forman un grupo de estudios sobre política sexual contra la prohibición y difusión de los métodos anticonceptivos. Quiero que se den cuenta lo básico que era la consigna en ese momento. La prohibición y la difusión de la venta de métodos anticonceptivos. En ese momento era prohibido y la lucha era esa. Lo interesante del Frente de Liberación Homosexual es que incluso al clima político de la época uno podía suponer que los movimientos de izquierda eran amables a esta lucha de la diversidad sexual. Nada que ver. Ninguno de los partidos políticos quiso empezar a tener el diálogo con este movimiento de diversidad sexual. No les interesó retomar ese tipo de demandas y aún así las personas del Frente de Liberación Homosexual fueron declaradas personas no gratas por el régimen militar y muchos de ellos fueron perseguidos por su militancia. Es el primer momento histórico en el que a una organización se le persigue por su forma de entender la sexualidad. Ahí ya nos vamos a 1982, recién inaugurada por inaugurarse la democracia, y surge el grupo federativo GFG y el grupo de acción gay, postdictadura, los primeros inicios de la democracia. Embates de la policía contra los lugares de gays de Buenos Aires se unen a la comunidad homosexual argentina, la CHAM, para que el libre ejercicio de la sexualidad sea un derecho humano. Aquí es muy importante la militancia de Carlos Jáuregui, que es reconocido por las investigaciones que hace sobre la historia del movimiento de diversidad sexual, también por sus prosas y versos de Carlos Jáuregui, les recomiendo que lean. Lo que es muy interesante del desarrollo de la comunidad homosexual argentina, acá estamos hablando de 82, pero ellos no consiguen la personería jurídica para existir como ONG hasta finales de los 90. O sea, tienen más de 15 a 20 años de lucha para conseguir la personería jurídica.
y la consiguen a finales de los 90 por una presión internacional. Y acá es donde se empieza a juntar las demandas del movimiento de diversidad sexual como una demanda de derechos humanos. También en los 80 y en los 90 surge lo que en su momento se conoció como la peste rosa, que fue la explosión de la pandemia del SIDA, que en un primer momento se asoció como que era un mal que Dios había mandado para la población de la diversidad sexual por sus prácticas sexuales. Hoy en día eso está totalmente revisto, pero aún hoy muchas personas y en muchos lugares se liga a la población de la diversidad sexual con el VIH. ¿Sí? Como si fuera gay o ser trans o ser lesbiana o ser de la diversidad sexual implicara que se tiene mayor riesgo. Eso es un concepto erróneo, nosotros preferimos hablar de prácticas de riesgo. Ya vamos a ver por qué, porque una cosa es la identidad que yo sostengo y otra cosa es la práctica que yo puedo llevar a cabo con mi cuerpo. Entonces, a partir de esa explosión del movimiento LGBT y de la pandemia del SIDA, se da una visibilización del movimiento de diversidad sexual. ¿Por qué? Porque se empiezan a construir redes de amigos, porque ante la pandemia del SIDA muchas personas eran abandonadas por sus familias en estado de enfermedad y son otros pares, otros compañeros de lucha del movimiento de diversidad sexual que empiezan a construir vínculos familiares. Nosotros empezamos esta parte con el video de Mi Familia Los Luna. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante darnos cuenta de que también hay que repensar la familia. No pensar la familia solamente en términos de vínculos de sangre, sino más bien en términos de vínculos afectivos que se pueden dar entre diversas personas. Y en ese momento, las personas que vivían con HIV, muchos de ellos constituyeron la familia de otras personas y se hicieron cargo del cuidado de sus amigos y amigas enfermas. Cosa que sigue sucediendo hasta la actualidad. Bueno, ya con esta última diapositiva yo me despido para darle paso a mi compañera Lucía. Es sobre los discursos hegemónicos y la pirámide de poder. Yo les hablaba del sistema sexogenérico que la disidencia sexual dice que hay que romper. Este concepto lo plantea, es una pirámide que la plantea Gail Rubin y habla del sistema sexogénero. Y Kate Bornstein lo grafica a través de una pirámide, demostrando que además de la jerarquía heterosexual hay otras características que ubican a las personas en identidades socialmente privilegiadas. La raza, la religión, la clase, la ocupación, la etnia, la edad, entre otras. Si ustedes se dan cuenta, en la punta de la pirámide, ¿quién está? Obviamente un varón blanco. ¿Es un varón feo? No. ¿Es un varón que parezca tener algún tipo de discapacidad? Tampoco. ¿Es un varón que se vea viejo? Tampoco. ¿Es un varón que, al sostener a ese hijo en brazos de la imagen que se ve, uno supondrá que es un varón heterosexual con capacidad reproductiva? ¿Sí? Cuando uno piensa en el sujeto promedio, piensa en este sujeto. Un ejemplo muy claro es la altura a la que está la manija en el subte o en el bondi. La manija de la altura a la que está el subte o el bondi no está pensada en una mujer cuyo promedio de estatura en Argentina debe ser 1,60, morochita. Está pensada en el argentino promedio, varón, que mide 1,70. Por eso la mayoría de las mujeres, por ejemplo, quedamos colgadas de la manija del subte o del bondi. Cuando hablamos del sujeto, hablamos de ese sujeto blanco, heterosexual, etcétera, etcétera, etcétera. Ni hablar de los anuncios publicitarios en los medios de comunicación. Es muy gráfico esto que está diciendo Nancy, cuando podemos observar las publicidades y notamos a qué sujeto le hablan las publicidades, ¿no? Le habla a un sujeto que vendría a conformar el ideal social que el imaginario de nuestra sociedad construye a partir de este sistema hegemónico que es el sistema de la heteronormatividad. Vemos estas publicidades donde el sujeto de la venta de productos alcohólicos siempre es un sujeto masculino, esbelto, flaco, donde también se ha construido una contrafigura que es socialmente fea, construida como fea, que son los cuerpos gordos, los cuerpos calvos, viejos, ¿no? Construido como la fealdad.
A partir de esta pirámide que Nancy introdujo, ¿me querés dejar decir una sí, cosita? No, para pensar este ejercicio, ¿ven los otros escalones de la pirámide? Es porque estas otras personas, porque en el segundo escalón hay otros varones que también ostentan poder, pero no el mismo que este varón blanco, joven, etcétera, etcétera. Pero pensemos en la última franja de la pirámide. Van a encontrar que hay diversidad de cuerpos, personas, géneros, tipos de ropa, tipos de raza. Y lo que quiero que hagan es lo siguiente. Piensen qué posibilidades de vida tiene una persona que está en la base de la pirámide diferente a las posibilidades de vida que tiene un varón blanco heterosexual. Y eso nos va a dar cuenta de este sistema sexogenérico del que estamos hablando y que es por el que tratamos de entender que deberíamos pensar cuando trabajamos políticas públicas o cuando trabajamos en inclusión o cuando trabajamos en el territorio, nuestra expectativa es que pensemos en la base de la pirámide, no en la cabeza de la pirámide, pero cuesta mucho pensar en la base de la pirámide por las diferencias que nos atraviesan a todos. Bueno, yo con esto me despido, le doy el paso a Lucía, que nos va a empezar a hablar de esto que hemos hablado del régimen heteronormativo, de esta pirámide de poder, cómo se construyó y cómo la deconstruimos. Bien. Bueno, dale, acá hay varios puntos que me preguntan por el WhatsApp, el tema de la presentación. Después les vamos a contar que va a estar todo disponible porque dicen, no llego a anotar cosas y todos me están pidiendo la presentación, así que está bueno que después hablemos del curso que va a haber para que puedan extraer de ahí la info. Bien. Pero quédense tranquilos, si no anotan, va a estar todo en la plataforma, va a estar todo en la ¿no? plataforma. Perfecto, buenísimo. Vamos a cambiar la diapositiva porque lo que vamos a pensar ahora a partir de la última pantalla que estuvimos viendo con Nancy, que era esta pirámide donde arriba se ubicaba la imagen del hombre blanco heterosexual, estamos hablando de esta pirámide enmarcada en un régimen heteronormativo. Vamos a volver a esto porque es muy importante pensarlo para poder justamente deconstruirlo y poder cuestionarlo. Cuando hablamos de régimen heteronormativo estamos hablando de todas aquellas prácticas, ¿sí?, imaginarios, culturales que nos atraviesan absolutamente a todas las personas, ¿sí?, por las cuales entendemos, diciéndolo o no diciéndolo, a través de gestos o a través del discurso, que justamente lo normal es la heterosexualidad y lo normal es la cissexualidad. Vamos, es muy importante hacer esta distinción entre qué es una persona cis. Cuando hablamos de una persona cis, estamos hablando de una persona que no es trans, ¿sí? O sea, una persona que se identifica con el género que le fue asignado al momento del nacimiento. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero es interesante que ya empecemos, seguramente lo va a retomar Dani, pero es interesante que ya empecemos a escucharlo, lo que es la cis, los cuerpos cis, ¿sí? Entonces, volvemos al sistema heteronormativo. Entonces, estamos hablando de prácticas culturales y discursos culturales que lo que dicen es que la heterosexualidad es la normalidad. Nosotros vamos a tratar de introducir, para que nuestro intercambio sea lo más didáctico posible, vamos a tratar de visualizar una cadena. Una cadena que tiene una serie de eslabones, ¿sí? Esta cadena le vamos a poner 3 eslabones por el momento. Es la cadena heteronormativa. Yo ya te digo. La cadena heteronormativa va a tener 3 eslabones. Cuando hablamos desde el paradigma heteronormativo, hablamos que esta cadena está perfectamente amarrada en sus 3 eslabones. Ahora sí, vamos a avanzar y vamos a ver cuáles son. El primer eslabón de esta cadena del régimen heteronormativo es el eslabón del sexo. Si yo a ustedes les preguntase, por ejemplo, ¿cuántos sexos ustedes conocen, ubicándose desde este paradigma heteronormativo en el cual fuimos criados y fuimos formados siempre? ¿Ustedes qué me podrían llegar a contestar? Yo no los escucho, no las escucho, pero es muy probable que me estén diciendo que hay 2, ¿sí? Macho y hembra. Cuando hablamos del eslabón de sexo,
Estamos hablando de un eslabón que está vinculado con lo biológico, lo que se ve, ¿sí? El cuerpo. ¿Cuántos cuerpos vemos? ¿Cuántos cuerpos hay? Seguramente, o lo que nos suelen contestar en las capacitaciones cuando hacemos esta pregunta, es que hay dos, macho y hembra. Y esto en general se constata al momento del nacimiento, ¿sí? Cuando un bebé nace, o incluso antes en una ecografía, el ecógrafo se fija mediante su técnica y dice, bueno, este bebé incluso ni siquiera lo pone en términos de macho o hembra, sino que ahí ya está confundiendo los eslabones y dice, bueno, este bebé va a ser varón o va a ser nena, ¿sí? Eso, el profesional, el técnico que lo ve y luego los médicos lo van a basar en una cuestión de observación, ¿sí? Van a decir, bueno, este bebé tiene pene macho, este bebé tiene vagina hembra. Vamos a avanzar. Nosotros vamos desde nuestro paradigma igualitario, vamos a tratar de romper este eslabón que dice que sí o sí hay dos tipos de cuerpos, que son machos o hembras, y vamos a incorporar todo lo que hay en el medio de esos dos extremos, que podríamos llamarlo extremos, y que en algunos otros momentos de la historia, más del lado de la mano de la patologización, se ha llamado cuerpos hermafroditas. Nosotros vamos a llamarlos la intersexualidad, cuerpos intersexuales, que nosotros, o muchos de ustedes dirán, no conozco, no sé qué es, en general están muy invisibilizados porque las personas intersexuales son muchas personas intersexuales, porque no es solamente, si algunos de ustedes quizás pueden recordar la película argentina XXI, que se las recomiendo, es muy interesante para ver, no solamente se habla de la coexistencia, quizás de genitales externos, masculinos y femeninos, sino que también se habla de, a distintos niveles, digamos, de distintas características de cuerpos femeninos y cuerpos masculinos que no entran dentro de los parámetros médicos que están catalogados para los cuerpos machos o los cuerpos hembra. Esto no solamente tiene que ver con los órganos sexuales externos, las gónadas, sino que también tiene que ver con todo lo que es el dato genético y lo que es el dato hormonal, ¿sí? Aquellos cuerpos femeninos que tienen más testosterona y que no tienen la cantidad que dentro de los parámetros médicos entrarían para decir que es un cuerpo femenino, se dicen que son intersexuales, al revés también. Entonces, hay un gris entre estos dos extremos que le podemos llamar la intersexualidad. Vamos a leer la definición, que es la intersexualidad refiere a condiciones de la anatomía que no se ajustan a las expectativas físicas y anatómicas definidas y esperadas por las ciencias médicas para varones y para mujeres. Los bebés intersex nacen con genitales y órganos reproductores que no responden a patrones culturalmente aceptados para la anatomía. Cuando hablamos de bebés intersex, cuando nace un bebé intersex, acá todavía la medicina se arroga el derecho a tener o a monopolizar la información. Lamentablemente no circula tanta información sobre esta cuestión, con lo cual, si bien es necesario una autorización de los padres de este bebé que nace para poder hacer algún tratamiento o intervención, lo cierto es que los médicos en general, ahora se está empezando a cuestionar, por suerte, gracias a los movimientos de personas intersexuales como colectivo, se está empezando a cuestionar esta práctica médica hegemónica, que es, bueno, a ver, si tengo un niño que nace y no puedo yo definir, yo médica, no puedo definir si es un niño macho o es una niña hembra, pues entonces voy a pensar de qué manera voy a adecuar ese bebé a uno u otro extremo.
O sea, estos bebés, cabe destacar, las personas intersex en un 80-85% pueden realizar y desarrollar su vida de manera normal y de manera saludable sin ningún tipo de intervención. La intervención se realiza en los primeros meses de vida solo para poder de alguna manera ubicarlos en un extremo u otro para justamente poder ser nombrado por la ciencia. Esto es muy importante porque este movimiento está sumamente invisibilizado y es importante justamente nuestro trabajo desde el Estado poder empezar a visibilizar la temática y darle lugar para cuestionar y replantearnos las prácticas tanto médicas como sociales con respecto a cuáles los cuerpos esperados. Iba a hacer solo un aporte de que es tan fuerte esa expectativa de poder ser catalogado en un cuerpo u otro, que un niño o una niña o un bebé no puede obtener su registro civil de nacimiento, que es el documento que le da acceso a todos los derechos, que garantiza que existe, si antes no puede ser clasificado. Si un médico no puede llenar en la partida de nacimiento un casillero u otro, ese nene en este momento no accede a la partida de nacimiento, lo cual dificulta el acceso a derechos. O sea, para que veamos lo fuerte que es ese corset que hoy nos lleva a plantear que para que yo tenga derechos, primero tengo que poder ser clasificado en si tengo vagina o si tengo pene cuando nazco. Bien, es interesante. Las invitamos a seguir profundizando en la temática de la intersexualidad. Nosotros sabemos que quizás no es una temática de la más desarrollada, con lo cual seguramente va a incitar nuevos interrogantes por parte de ustedes. Les recomendamos lecturas de Mauro Cabral, que es un activista argentino que incluso nos ha representado en la Organización de Naciones Unidas con respecto a la temática de la intersexualidad y también él es trans, con lo cual tiene mucho escrito acerca de esto y es muy interesante que puedan profundizarlo. Volvemos acá, muy bien, recién acabamos de repasar el primer eslabón de esta cadena del régimen heteronormativo, que lo que dice es que solo hay dos opciones de cuerpo, macho y hembra. Acabamos de construir este eslabón y pensar que hay una tercera opción que es muy amplia, que es la de cuerpos intersex. Ahora vamos a dar el segundo eslabón de esta cadena del régimen heteronormativo, que vamos a salir del sexo como entidad que trabaja sobre el cuerpo y sobre la anatomía del cuerpo para adentrarnos en el género. Y desde ahí están todos ahí, por ahí, gracias. Queremos hablar de varias cosas, ¿no? O sea, ¿qué es la identidad de género? O sea, cómo cada uno de nosotros podemos autopercibirnos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me autopercibo? ¿Cómo se autoperciben ustedes que nos están mirando? ¿Cómo se construye culturalmente, socialmente, políticamente, con cada uno individualmente? Entonces, esta ley, que es una ley muy avanzada, no solamente acá en Argentina y en Latinoamérica principalmente, sino también en el mundo, marca un antes y un después. Y es la ley 26.743, que es la ley de identidad de género. Esta ley de identidad de género no solamente dice que es la vivencia interna e individual del género, tal como cada una persona lo siente, cada uno lo vive, cada uno lo puede definirse con su cuerpo y con su identidad en su cabecita o también en su forma de vivir, según a muchos componentes que vamos teniendo a nuestra historia de vida. Entonces, desde esta ley, desde nosotros empezamos a plantearnos también lo que es el género, ¿no? O sea, esto marca un antes y un después en definiciones políticas, porque realmente cuestionar también el género depende también de nosotros, de una comunidad travesti, transexual y transgénero, que lo vamos a ir después desarmando, y dice al mundo, acá hay otro tipo de personas que están mirando este régimen heteronormativo que no nos autodefine, no nos dice a nada a nosotros.
Entonces, yo desde esta instancia voy a empezar a hablar de cómo me autopercibo. Entonces, yo cómo me percibo, cómo ustedes se perciben. Yo me autopercibo negra, travesti, hermosa negra salteña y traspasada por miles de cosas. Yo estoy traspasada por mí, por un montón de cuestiones, ¿no? Por la prostitución, por el sistema heteronormativo, por la religión, por todo esto. Esto me construye y me define a mí como lo que soy, como Daniela. Entonces, desde este lugar, nuestra ley marca desde mucho más, hace mucho tiempo, cuando peleaban los gays, las lesbianas, en su momento, por matrimonio igualitario, nosotras peleábamos por otra cosa, que era nuestro propio nombre, nuestra autopercepción. Y desde ahí nosotros empezamos a entender lo que es la historia del travestismo. La historia del travestismo es tan rica y tan importante que nosotros empezamos a desarmar esto, ¿no? Hace mucho tiempo, Loana Berkin, Pia Baudraco, Nadia Chazú, hay tantas referentes que habíamos marcado nuestros cuerpos con nuestras identidades, saliendo a la marcha del orgullo gay, lésbica, diciendo, nosotras estamos peleando por nuestro derecho a ser. Y esa es nuestra lucha del ser, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Qué construimos? ¿Cómo nos construimos? Y desde ese lugar empezó la lucha que viene avanzada a cuestionar todo este régimen. Una vez me dijeron a mí, cuando salimos, yo estaba detenida, porque muchas de nosotras éramos detenidas, hasta hace pocos seguíamos siendo detenidas, me decían, ¿por qué lucho? Yo lucho por ser yo misma, por ser Daniela. Y realmente una cosa es que el Estado y la sociedad te respete, y otra cosa es que no que te respete y que yo le digo una cosa, hay una gran diferencia entre que tener tu derecho y al que te diga, porque yo también puedo pensar del otro, porque puedo pensar de ella cualquier otra cosa en mi casa, y todo lo mejor a lo que no puedo pensar es que a ella le pueda acceder mi educación, le pueda acceder a mi lugar de estar en este mundo y poder construir también esto, lo que nosotras pensamos, la población trans, de poder acceder al derecho, que no lo teníamos. Por eso es muy importante en la ley de identidad de género, que marca eso, ¿no? Y también garantiza también todo lo que es la construcción desde la persona, que puede acceder al acceso a las hormonas, el acceso también a la vivienda, el acceso de poder empezar a trabajar también la corporalidad y debatir esto, ¿no? O sea, la patologización, la estigmatización, una de las grandes luchas que fue dejar de rompernos este coco de decir, bueno, pero ella ¿cómo se siente? Ella se siente mujer. Bueno, ¿cómo es ser mujer? ¿Qué es ser mujer? Si todavía hoy las mujeres todavía están definiendo y estamos construyendo entre nosotras ser mujer, nosotras todavía no habíamos ni podíamos acceder a la construcción nuestra de que queremos ser mujeres realmente, queremos ser hombres, queremos ser travestis, queremos ser lo que queremos ser, pero también en esta lucha histórica nosotras veníamos desde hace mucho tiempo pensando cómo es construir colectivamente. Acá Nancy me decía la otra vez que somos primas hermanas con el feminismo, ¿no? O sea, hoy por primera vez en Argentina, en una marcha, se pudo hablar una compañera travesti, una compañera trans, pudo salir al escenario y hablar con una primera vez, con una voz propia de nuestra realidad en el feminismo. Y esto marca una lucha colectiva. Y esto marca que también todos, en una forma u otra, estamos representados en distintas cuestiones. Entonces, yo desde este lugar siempre voy a decir que ser travesti, ser transexual, ser transgénero, transgredir el género, ser travesti es una reivindicación política, ser transexual es lo que uno se percibe y querer tener toda la construcción corporal nos
unifica a nosotras en esta lucha, con la mujer cis, con la mujer trans, con la mujer y lo que queramos. Pero hay una lucha constructiva que nos vamos a hacer, las vamos a ir desarmando a medida que van pasando estos videos y las charlas, que vamos a ir entendiendo el porqué. No sé si entienden un poquito. ¿Están ahí? Vamos, levanten la manito. A ver, habría que sacar el PPT y ahí se ve. La manito, ¿están todos ahí? Ahí, mira. Bien. Hola. ¿Están todos ahí? Bien. Saludos a todos. Tenemos 5 minutos. Queríamos Sí, porque la idea también es que ellos puedan participar un poco, dejar el espacio para ellos. Bueno. Vamos a cerrar un poco el concepto que nos presentaba Dani, y es en la sociedad en general fue pensado que si yo nacía macho, yo me iba a construir como masculino, y si yo nacía hembra, yo me iba a construir como femenino. Lo que nos plantea el concepto de identidad de género es que yo puedo haber nacido macho, pero puedo construir mi identidad de género como yo la quiera construir. Porque como la definición dice, como cada cual la siente, imagínense la cantidad de géneros que pueden llegar a existir. Miles, tantos como personas. Y en nuestra sociedad el género fue pensado de nuevo solamente en una forma binaria. Creo que también lo que remarca Dani es que las personas que construyen una identidad de género que no se corresponde con la que la sociedad esperaba pagan un costo, y un costo muy alto en sus opciones de vida y en su calidad de vida, por romper con esa norma, ¿sí? Porque yo nací macho, pero yo no quiero ser varón, quiero ser otra cosa, que no me entran ni las categorías masculino ni femenino, ni trans, ni travesti, ni transexual, o tal vez sí me entran. Y hay un costo por eso. Para volver un poco a la cadena y poder seguir pensándolo de manera gráfica, que por ahí nos ayuda a comprender que quizás estamos tan inmersos en el paradigma heteronormativo que a veces nos cuesta comprender que el género es una construcción identitaria, ¿sí? Al ser una construcción, no es algo natural que viene dado, sino que es construido a partir de un montón de variables que confluyen en una identidad. Entonces, desde este paradigma, ¿qué es lo que nos dicen? No, a ver, desde el paradigma heteronormativo hay dos opciones. O naces macho o naces hembra. Si naces macho, la única opción que tenés es devenir varón. Que ser varón es un devenir natural. Eso es lo que se nos dice desde el paradigma heteronormativo. ¿A partir de qué? A partir de los discursos religiosos, a partir de los discursos políticos de cada época histórica que nos ha atravesado. Si sos hembra, vas a devenir mujer, ¿sí? Necesariamente, de manera natural. Y vas a tener determinada función en la sociedad si sos mujer. Porque naturalmente la mujer sirve para el cuidado y la reproducción, y el varón para el trabajo. Esto es lo que dice, a través de los diferentes discursos, el paradigma heteronormativo. Y eso es lo que hoy estamos acá, hoy los movimientos y el colectivo LGBTIQ ha venido trabajando para poder reconstruir desde hace décadas. Se han organizado, como Nancy comenzó diciendo al principio, a través de todos estos hechos históricos, y hoy estamos atravesando una ola que todavía quizás no la podemos mencionar muy bien porque no sabemos de qué se trata en términos descriptivos todavía, porque estamos inmerses en ella, pero sí evidentemente la deconstrucción está siendo grande. Lo que acompaña a esta deconstrucción de esta cadena, a poder romper estos eslabones que la mantienen unida. ¿Qué quiere decir? Que si soy macho, puedo devenir mujer, o puedo devenir trans, o puedo devenir travesti, ¿sí? Porque géneros, según el paradigma heteronormativo, pueden haber solo dos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles podemos pensar? ¿Masculino o femenino? No. Acá desde el paradigma igualitario lo que estamos trabajando y lo que estamos intentando abrir es justamente abrir a la diversidad que tiene que ver con cómo cada uno se percibe, ¿sí? Se autopercibe. Autopercibirse mujer trans no es lo mismo que autopercibirse travesti, como bien decía Dani, por una cuestión política también del término, ¿sí? No es lo mismo decir yo soy mujer trans que decir yo soy travesti, porque el término travesti es un término que ha sido siempre peyorativo. Entonces, poder resignificarlo y poder acuñarlo como propio es también una respuesta política e ideológica ante un sistema opresor, claramente.
Entonces, ser travesti, ser mujer trans, ser varón trans, ser trans masculino, ser queer, son un montón de definiciones que cada uno puede autopercibir la que le parece que es propia, ¿sí? Y poder ser parte de la construcción del género. Hay un tercer eslabón en esta cadena, que es el eslabón del deseo. El deseo, ¿sí? Desde la cadena heteronormativa, con estos eslabones tan bien agarrados, imposible de destruir, indica que si yo soy macho, nací macho, voy a ser varón. ¿Y quién les parece a ustedes que me van a gustar desde el paradigma heteronormativo? ¿Con quién puedo llegar a conformar un proyecto de manera obligatoria? Es con el sexo de las hembras y el género femenino. O sea, la única posibilidad que tengo es un deseo heterosexual. Aquí también rompemos nosotros, nosotras, nosotres, rompemos con esta idea desde el paradigma igualitario, y cuando hablamos de orientación sexual aludimos a la atracción emocional, afectiva y o sexual hacia personas del mismo o de diferente género o de más de un género. Estas pueden cambiar o mantenerse igual a lo largo del tiempo, ¿sí? La orientación sexual no es algo fijo durante toda la vida. Claro. Hoy podemos elegir una persona, mañana podemos elegir... Eso pasa mucho en las personas heterosexuales cuando preguntan en personas trans, ¿viste? Como también en las mujeres y también en los hombres, o en la masculinidad, feminidades, como que siempre dicen, bueno, ser trans, mujer o travesti o como lo que quieran llamar, bueno, vos te tiene que gustar lo otro, lo opuesto, pero vamos construyendo cada uno un deseo. Yo hoy puedo estar con vos, mañana puedo estar con ella, o mañana podemos estar con otra persona que me guste, y ahí es a donde decimos y cuestionamos esto, ¿no? Yo mi deseo es con qué, porque mi deseo es una construcción también, que realmente si vamos a decirnos qué mañana voy a desear, qué es lo que me va a gustar de una persona, es muy subjetiva a según cómo esté en mi vida también. O sea, yo hoy puedo gustar de ella, mañana puedo gustar del otro, y también no me define a mí como que yo soy esto. Y esto es lo que queremos marcar también con la ley de identidad de género y con matrimonio igualitario, ¿no? Una cosa interesante que Nancy recién... Yo voy a hacer una acotación. Y es, nosotros hablamos de orientación y no de elección. Porque elección sexual, que fue un término que se usó durante mucho tiempo, supone que yo racionalmente escojo entre Magdalena o café. Y yo pienso, ay no, qué linda Magdalena, yo elijo la Magdalena. Pero cuando uno dice orientación, uno está hablando de que, ay, yo vi la Magdalena y el café y me enamoró la Magdalena. Yo no lo pensé, ¿sí? La orientación sexual no es algo que uno decide racionalmente. Uno no decide de quién se enamora o con quién construye proyectos de vida. Por eso el concepto de orientación sexual habla de una atracción emocional, afectiva y o sexual. Este concepto lo que rompe es la certeza de la heterosexualidad, ¿sí? ¿Yo qué quiero decir con esto? Que cuando alguien me dice, ¿y vos qué sos? Y yo digo, hasta el día de hoy yo me defino bisexual, ¿sí? Hoy, mañana yo no sé quién me voy a enamorar mañana, no tengo garantías de eso. Y esto de que puede cambiar o mantenerse igual, es por eso que comentaba Lu. A nosotros generalmente nos enseñaron de que la orientación sexual se define en la adolescencia. Y que si ya se define en la adolescencia, ya está, no cambia. Y como vamos a ver seguramente en una charla posterior, puede cambiar a lo largo del tiempo. Hay una gran cuestión que dice, ¿por qué tengo mi pareja, que es hombre, y siempre dice, ah, bueno, ahora está con la travesti, ¿qué es lo que pasó? Yo le digo, no pasó más nada que lo que yo pasé, tampoco, o sea, ¿qué es lo que pasó? Y se le dice, bueno, se fue de mambo, se enfermó. Realmente hoy, si nosotros pensamos, y hay tantas familias y tanta vida fuera de la orientación sexual y la diversidad sexual y todo lo demás, estas construcciones que decimos, mira, se enamoró, el gusto de ella, justo el gusto. Entonces, pero esta construcción del patriarcado que les dice, el patriarcado le manda a mi pareja a decir, bueno, no lo digas afuera, decirlo acá, pero después vos estás con una mujer.
Y esto es lo que nosotros queremos marcar, ¿no? Cada uno puede vivir con su diversidad en la sexualidad completamente. Bueno, para cerrar, vamos a hacer como una última reconstrucción de la cadena. Queremos hacer como una aclaración con esta reconstrucción, que nuestra idea no es que generemos mentalmente un tercer casillero, o sea, nuestra idea no es que ahora digamos, bueno, hay macho, hembra e intersexual. No, la idea es que nos demos cuenta todas las posibilidades que en cada uno de estos eslabones se nos están quedando por fuera y que no son acabadas, que esta es la fotografía a hoy, 2018, pero pueden surgir otras categorías. Bien, entonces vamos a concluir para hablar también esto de que no se elige la orientación sexual, tampoco la identidad de género, digo, nosotros no elegimos, yo no elijo ser, yo me autopercibo como mujer, la verdad es que no lo elegí. Si hacemos el ejercicio de pensar desde qué momento nos sentimos quien somos, en qué momento de mi vida, de mi historia, yo puedo determinar que yo soy mujer. Es difícil si nos ponemos a pensar, ¿no? ¿En qué momento de nuestra vida o de nuestra historia nosotros podemos ubicar el momento en el que dijimos yo soy, ¿qué? Nena, en mi caso. Digo, entonces, retomo esto que decía Nancy, no es una cuestión de elección, sino es una cuestión de devenir. Y más allá de esto, y para poder concluir, esperamos que les haya sido de utilidad y que este primer encuentro haya cumplido con sus expectativas. Queremos presentarles finalmente qué hemos alcanzado en nuestro recorrido, ¿no? En nuestro recorrido de deconstrucción de este régimen heteronormativo, donde decíamos que era una cadena que era indisoluble, determinada y cerrada, donde los tres eslabones de la cadena perfectamente enganchados eran el primero, que se vinculaba con el cuerpo y con el sexo, que tenía que ver con la cuestión anatómica, ¿sí? De macho y hembra. Finalmente lo hemos podido deconstruir y comprendemos ahora que no es un eslabón cerrado, sino que hay un crisol de distintos cuerpos que no tienen que ver con con la dualidad, con lo binario, como decía Nancy. El segundo eslabón de esta cadena que hemos podido construir, que no está enganchado con el anterior, es el eslabón del género, que es algo construido, ¿sí? Que se confluencian distintas cuestiones que nos van atravesando como seres humanos. Es la cuestión del género, donde no hay dos, como nos dicen en el paradigma heteronormativo desde sus discursos, no está enganchado con cómo somos anatómicamente, sino que tiene que ver con algo vinculado con la identidad, ¿sí? Que no pasa por lo genital, sino que pasa por cómo nos construimos nuestra imagen de nosotros mismos, y tiene que ver con que no es solo o masculino o femenino, sino que también hay una variedad y una diversidad de identidades, en realidad la misma cantidad de personas que somos, hasta podríamos llegar a decir, ¿sí? Pero claramente nos vamos identificando en general con distintas identidades dependiendo de la posición política que ocupamos, ¿sí? En el mundo, ¿sí? La posición ideológica que ocupamos, ¿sí? Soy trans, soy travesti, soy mujer, ¿sí? Soy lesbiana. Ahora lesbiana es parte de lo que vamos a hablar con respecto a deseos. También deconstruimos ese tercer eslabón del régimen heteronormativo que decía que se tenía que vincular con el género y tenía que ser determinado por el género. Acá decimos que no, que podemos desear tanto tener un deseo heterosexual como que podemos tener un deseo gay, deseo lésbico, deseo asexual. Significa que no hay deseo que tiene que ver con la relación sexual. No nos interesa tener relaciones sexuales si son personas que son acompañadas por otras, que recorren caminos con otras personas, pero que no sienten deseo en términos de tener relaciones sexuales. Existen también deseos pansexuales, que las personas pansexuales lo que introducen aquí es que no solo sienten deseo por varones, por mujeres, sino que además de sentir varones, de sentir deseo por varones o por mujeres, pueden sentir deseo por cualquier
persona, indistinto sea su orientación sexual o su identidad de género, ¿sí? Seguramente van a haber otro tipo de deseo. La idea, como decía Nancy acá, no es cerrar, sino que es abrir. Bueno, esperamos que haya sido de utilidad y haya nutrido el conocimiento, este encuentro que hemos tenido de acá. Seguramente les vamos a estar esperando para los próximos encuentros que tenemos aquí en Punto Digital. Y bueno, por mi parte les agradecemos mucho. Estoy viendo que todas las luces... yo estoy acá, los comentarios que tenía por WhatsApp eran que era súper interesante. Ahí está la gente de Marisol de Pergamino, que Hola, nos Marisol. decía. ¿Dónde está Marisol? Bueno, nos gustaría que alguien nos diga, dejar un poco la palabra a los puntos digitales. A ver quién le gustaría comenzar. Ahí está Mari. Sí, ahí está Marisol. Te escuchamos. ¿Se puede poner grande, Marisol? No. Ahora Mari cuando habla va a aparecer en grande. Siempre que toma la palabra aparece en grande en pantalla. Tenés que activar el micrófono, Mari, si no, no te escuchamos. Hola, ¿cómo estás, Clorinda? Formosa, ¿cómo andan los compañeros? A ver, Adri en Formosa. Allá en Entre Ríos están hablando y están debatiendo demasiado. Que me parece alguien bárbaro. No, pero tiene... A ver, Adri en Formosa. ¿Podría hablar? No escuchamos. Adri, a ver si te escuchamos. ¿Viste pidiendo a la gente del sistema? A ver, vamos a poner acá... a la gente, a ver si nos pueden... Necesito ver que activen los micrófonos. ¿Sí le podés decir a Esteban que no escucha a las personas del otro lado que están dando la devolución? Ahí va. A ver, Marisol, así si nos escuchás vos. Ella nos escucha, yo no la estoy escuchando a ella. Nosotras no la escuchamos, pero estamos ahí atentos. ¿Les gustó? Respondan que sí. Si les gustó, ¿sí? Ah, bueno. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Sí. Bueno, pero igual espera que voy a tratar de que lo puedan escuchar. Porque todas, claro, evidentemente está desactivado el micrófono de ellos. A ver, ahí les pido que lo activen, así podemos hacer las preguntas. Azul, veo que ahí hay varias compañeras también. Un gran abrazo a todos. Ahí va, para vamos a pedir que nos... Dice que Violeta que... A Río Negro también, las chicas de Río Negro también están ahí. No, Córdoba. ¿No? Había gente ahí hace un rato. Sí, había... A ver, acá me está hablando Marisol, vamos a hacerle llamada y voy a tratar de conectarlo para hacer la videollamada y que nos escuchen. Vamos a hacer una videollamada. Vale. A ver. ¿Qué dice? Hola. Hola, ¿cuál es la pregunta, Marisol? ¿Ahí nos escuchás? No, se cortó. Qué lástima. A ver, pero aguarden un segundito que vamos a intentar de que... Por acá no es una pura. Sí, a ver, aguarden un segundito. Dice que, claro, acá dice Clorinda, que nos escucha, nosotros no, o sea, que ella nos escucha, nosotros no. Ajá. ¿No nos puede mandar WhatsApp de audio? ¿Audio de WhatsApp con la pregunta? Sí, ahí vamos a hacer, espera que le pregunto. Bueno, nos quedó pendiente toda la parte legislativa. Sí. Que ya después la retomaremos, pero la idea era conceptos básicos, creo que eso lo pudimos abordar. A ver, espera, acá, Gaby. Ay, sí, ya la vi. Ya la vi, ya. Sí. Aguarden un segundito. Ahí está. Ay, qué suerte. Ahí está, vamos. Llegó el sonido, chicas, así que vamos a seguir trabajando. Hola, saludos de Jujuy. Hola, Jujuy. ¡Ah!
Levante la mano, Jujuy. No tenemos. Hola, no tenemos cámara, parece. No tienen cámara. Saludos a No. Está oscuro. Sí, somos de Palpará, acá del municipio. Ay, bueno, les mandamos muchos besos, muchos abrazos. Pero no tenemos imagen. No nos manda la cámara. Bueno, más allá de eso, ¿alguna pregunta para todos, para compartir a todos los que nos están mirando en todo el país? Hola. Hola. Sí, del comienzo de la videoconferencia, todo lo que es la temática de la criticidad de las personas trans. Y yo creo que cada provincia tiene su particularidad, sus casos, y Jujuy es una de las provincias más castigadas porque es una cultura cerrada, muy heteronormativa, como dicen. Y hay una exclusión casi total hacia la salud, el trabajo y la vivienda. ¿Y la pregunta? Gracias La por el pregunta comentario. sería, ¿qué herramienta podemos contar las personas del interior? Las personas del interior. Bueno, primero invitarte a que entres a la página del Ministerio de Desarrollo Social. Ahí te vas a dar cuenta que el Ministerio de Desarrollo Social en cada provincia tiene un centro de referencia. En ese centro de referencia lo que vas a encontrar son en general 2 compañeros trabajadores del ministerio que están especialmente capacitados en temáticas de género y diversidad sexual. Nosotros conocemos que cada provincia tiene sus particularidades y que no es lo mismo la realidad de Buenos Aires, del interior de Buenos Aires, que la realidad del resto del país. Que no es lo mismo ser una persona travesti, transexual o transgénero en el norte salteño que serlo en Ushuaia. Aunque comparten muchas situaciones de exclusión, como bien lo comentabas vos, respecto al acceso a educación, al trabajo, pero creo que también es una forma de generar puentes entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado que le acerquen este tipo de demandas. Cada vez más en los municipios se empiezan a plantear mesas de trabajo sobre género y diversidad sexual, ya no solamente sobre género. Y es muy importante hacer parte de esos espacios municipales o provinciales para plantear las particularidades de su municipio o provincia. No sé si te sirve el aporte, espero haber dado respuesta. Fiorinda, hola Dani. Hola. ¿Cómo andan, chiques? Nada, que fue un gusto escucharte, Dani, desde tu experiencia de vida. Se siente, se comparte esa lucha, así que nada, el gusto fue de nosotras, podés escucharte y poder compartir a través de la videoconferencia desde una punta a otra, seguimos conectadas. Bien, lo que les quiero decir es que cada lugar y cada punto y en cada partecita del municipio, de la ciudad, visibilicemos nuestro colectivo, pero principalmente seamos orgullosos de lo que somos, de lo que construimos, que no es algo malo como lo dice mucha gente. Nosotras somos felices, yo soy feliz viendo a tanta gente y que hemos peleado por este derecho, por estar sentadas acá, y que les digo de corazón, así de furia travesti, como Loana me lo dijo, que acá vamos a estar siempre al lado de las compañeras, porque realmente estamos construyendo esta construcción colectiva que es tan necesaria. Hoy esto va a quedar plasmado y ustedes también, cada uno parte de esto. Entonces, qué mejor poder estar hablando federalmente. Estoy hasta las lágrimas, me voy a llorar, la manica va a llorar. Se siente, se te escucha esa experiencia de vida, y desde la visualidad a través de esta conferencia
se siente y me dio piel de gallina, así que nada, mirá, hasta con el pañuelo del aborto vine hoy con esa furia travesti, muy enojada, como media rara, me estaban mirando desde que entraba, ¿viste? Porque vivimos en una parte frontera del Paraguay, entonces, ¿qué onda esta con su pañuelo, ¿viste? Y yo me iba gritando, aborto legal, seguro y gratuito. Pero gracias, Dani, gracias. Muchas gracias, chicas de Esperanza. Esperamos en los próximos encuentros. Gracias. ¿Algún otro punto que quiera hacernos algún comentario, pregunta, aporte? También vamos a estar por mail y en el curso virtual, así que... A ver, ahí está Concordia también, ¿no? Concordia, Entre Ríos. Río Negro también. ¿El azul nos escucha? Y Corrientes. Corrientes. A ver, escuchamos. No. ¿Cómo se activa? No se activa porque no está nada. Ahí vamos. Palpalá otra vez. No, ahí tenemos... Arriba es azul. Hola, Dani. Dani. Yo, porque yo, chicas, no veo. Tenemos azul. Hola, ¿qué tal? ¿Nos escuchan? Sí. ¿Están chicas? Hola, ¿me escuchas? Estoy hablando de azul. Azul. Hola, azul. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Bueno, yo lo que quería por ahí como sumar o hacer este tipo de pregunta es que me parece la capacitación muy importante. Yo ya la he hecho en Tandil y lo que me parece que a donde debería llegar sería a distintas áreas municipales o provinciales donde por ahí el colectivo de la gente en general no respeta nuestros derechos. Por ejemplo, dentro del municipio, hospitales públicos o esos lugares. Bueno, creo que la invitación es para que les pidan a la gente de los municipios que tomen este curso que va a ser autoadministrado o que asistan a las videoconferencias. Esta es la primera de un grupo de 5 videoconferencias. Y si tiene tanto éxito, nosotros podemos repetir y hacer si 2 ediciones. Si están interesados, se puede programar otra videoconferencia, invitar a los compañeros del municipio, decirles, miren, esta videoconferencia está buena, acérquense, pídanla al punto digital. Sí, perfecto. Me parecería también, no sé, de alguna manera cómo llegar, digamos, con la dirección de género. Si bien nosotras como organización de ADA, Asociación de Diversidad de Azul, no podemos tener por ahí un vínculo muy directo o una vinculación que sea rápida o atenta a nuestras necesidades. Entonces ver si de ustedes de Nación pueden tener algún contacto con el área de género o diversidad de Azul y poder convocar para que ellos también aporten a esta videoconferencia que me parece muy importante y bueno, con mucha productividad para el colectivo en general y para la sociedad en general también. Nosotras ya conocemos de nuestros derechos porque venimos militando hace muchos años, pero las personas en general, del colectivo, de la sociedad en general, no, por ahí no los conoce. Bien, desde este lugar vos podés bajarte esto que tenemos acá, que es de la ley a la práctica, entrar al Ministerio de Desarrollo y bajar esto, el cuadernillo. Y atrás del cuadernillo tenés un correo electrónico que dice diversidad_sexual@desarrollosocial.gov.ar. Ahí estamos todos los días para atender todas las situaciones de diversidad y dar no solamente una voz, escucharlos, sino también poder accionar también adentro del Estado para las capacitaciones. Así que mandanos un correo, nos mantenemos en contacto, estamos bien, pero bien al tanto de todas las situaciones que pasan en el país, en el municipio, y organizamos y hablamos, ¿vale? Sí, perfecto. Vosotros, Daniela Ruiz. Hola. E invitarlos a ellos a que participen de las videoconferencias. Hola, quería resaltar algo de Jujuy. Hola. ¿Escuchamos? Hola, sí, de Jujuy. Sí, queremos resaltar un tema que acá en el departamento de Palpalá, FLUP. Sí, FLUP.
Queremos recalcar que acá en el departamento de Palpalá existe un área de diversidad donde este año se están conteniendo a personas trans en el tema laboral y que somos el punto de partida a nuevas expectativas, nuevas inclusiones y hacernos conocer en todos los ámbitos, ya sea con personal de la salud, con personal de propia medio de la municipalidad y de la policía, que estamos trabajando conjunto del área para visibilizarnos y llegar a sus cabecitas y que todo esto sea un mundo más para convivir y ser feliz e inclusivo. Bueno, felicitarlos por ese proceso de visibilización y de empoderamiento del colectivo de la diversidad, que da cuenta de que los municipios y provincias están empezando a trabajar la temática en sus territorios. ¿Algún otro punto digital? Hola, bueno, Hola. Mi nombre es Daira, soy de Jujuy también. Yo trabajo coordinando con el área de diversidad de acá. Yo soy de la Fundación Damas de Hierro. Que hace poco estuvimos dale, gracias, Alma. Bueno, contarles de que hicimos el tema del censo y la verdad que tenemos mucho índice de lo que es el tema de salud, lo que es el tema de educación y lo que es el tema de violencia. Un porcentaje muy alto, la verdad que preocupa a todos acá en Jujuy y en el resto del país. Esos datos al principio pueden que nos asustemos, pero creo que llegar con esos datos al municipio es llevar con información veraz de, miren, hay que trabajar sobre esto. Tenemos estas condiciones de esta población, ¿qué vamos a trabajar para mejorar estas condiciones? Así que es muy importante que hayan trabajado el censo para que sepan y tengan datos reales de los aspectos que requieren trabajar con la población desde su principio. Estuvo en el tema del, cuando se dio a conocer lo del censo, Víctor, que vino, invitado, estuvo participando con nosotras acá en la dirección del DIPEC. Sí. Bueno, y muchas la gracias. verdad que... Gracias por la intervención, gracias. ¿Algún otro punto para finalizar? Sí, a ver, nos quedó pendiente, varios. Jamie Campbell o tenemos Marisol, creo que la cortamos hoy a Marisol, de Pergamino. Ay, sí, no la pudimos escuchar. Sí, a ver, Mari. Estamos ahí. Mari, ¿se escucha? No. Bueno, ¿algún otro punto? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún aporte? Hola. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, te escuchamos. Ah, genial, es como mucha tecnología. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Antonella, soy la coordinadora del área de la mujer. Soy mujer, blanca, profesional. En este momento estoy enamorada también de una mujer. No me defino como nada, digamos, así que nada, me encanta la perspectiva que tiene las charlas. Soy feminista, antes de cualquier cosa, militante. Y a partir de varios procesos que se fueron dando en la localidad, se creó el área de la mujer acá y estamos intentando ampliar el área de la mujer y que sea área de la mujer y diversidad sexual. Es como un cambio de paradigma también a nivel local. Sauce es muy chiquitito, no sé si lo conocen. Pero quería saber puntualmente si hay líneas de fortalecimiento, más que nada fortalecimiento o financiamiento para la creación de nuevas áreas de diversidad sexual. Eso. Hay acompañamiento técnico, que es lo que podemos hacer desde la coordinación. Financiamiento tiene el INAM. El INAM tiene una línea de financiamiento. Sí, en la cual tenemos un proyecto con ellas. Sí, a través de esa línea de financiamiento. En algunos casos toman temáticas de diversidad sexual para financiar, pero lo que podemos hacer desde la coordinación es acompañamiento técnico. Así que si nos quieres escribir a la coordinación, nos ponemos en contacto y vemos cómo podemos acompañar. Y te consulto, desde la coordinación, ¿articulan con las provincias? Porque está bueno tener contacto con el nivel nacional, pero también por lo territorial es como súper necesario poder tener esa articulación ciudad, provincia, nación, digamos. Sí, y también a través de los CDRs
que son los puntos del Ministerio de Desarrollo Social en cada provincia. Vos estás en Santa Fe, ¿no? Santa Fe hay dos CDRs. En Santa Fe tenemos dos, en Rosario y en Santa Fe. Tenemos que verificar a cuál de los dos CDRs corresponde la localidad, y en el CDR hay dos referentes de género y diversidad sexual que tienen un mapeo más certero sobre las organizaciones provinciales y municipales que trabajan temáticas de género y diversidad sexual. En todo caso nos podés escribir al mail, como dijo Daniela, diversidadSexual@desarrollosocial.gov.ar. ¿Ustedes lo mandan o lo escribo? Aguantame que lo anoto. ¿Cómo? Si ustedes lo mandan o lo escribe. Si querés puedes poner una placa ahí, o si no... Creo que la tenemos acá. Si tienen una placa, la ponemos una placa. Si no, igualmente, cuando entren en la plataforma a hacer el curso virtual, van a poder, la plataforma va a tener todos los datos de cómo contactarse. No. Bueno, agarramos un PPT. Una nueva diapositiva. Ahí está. Ahí ya lo vamos a hacer. Mientras tanto, ¿alguien más quiere hablar mientras yo hago la diapositiva con la Muchas referencia? gracias. Muchas gracias por el Sí, contacto y esperamos el mail. Y fuerza con ese desafío, Sí. Muy bueno. ¿Alguien más? Perdón, Chipoletti. Pioneros. Buenísimo. Las chicas que participaron ¿Tu nombre? en la videoconferencia. Mi nombre es Marianela, soy la coordinadora. Marianela, ¿cómo estás? Bien, buen día antes que nada. Buen día. Quería consultarles, se fueron las chicas y ellos tenían algunas preguntas para hacerles. ¿Nos pueden dar algún teléfono, mail de contacto para que...? Ahí lo vamos a pasar. escribir, En estoy este tratando de escribir. Ahí lo vamos a escribir. Ahí lo escribimos y les estamos dejando nuestra información para que ustedes puedan llamar todos los días, del horario de las 8 de la mañana o 9, un poquito más, hasta las 18 horas. ¿Alguna otra consulta o comentario o aporte de algún otro punto? Hola, sí, de acá de Azul, ¿me estás escuchando? Azul, Te sí. escuchamos. Bueno, Ahora quería te escuchamos saber, mejor. para hacer la convocatoria para el área local, digamos, ¿cuándo va a ser el próximo taller, la próxima reunión? Sí, la próxima es el día... El 5 de junio. El día 5 de junio. Es una por mes. Una por mes, generalmente es el primer martes del mes, la próxima es 5 de junio, lo que vamos a trabajar en niñez y adolescencias diversas. Perfecto, bueno, buenísimo para convocar a la dirección de género local de acá para poder estar también trabajando con ellos. Muy bien, vamos a estar Perfecto. esperando. Es esa la participación que necesitamos para que ustedes también, desde cada lugar, desde el municipio, de la provincia, puedan invitar a las otras áreas, ya sea, qué sé yo, no sé, a la persona que está delante en el servicio asistencial, para que venga y tome el curso y que sepa lo que es la ley de identidad de género, así no pasan estas violencias y discriminaciones adentro mismo del Estado, como también las personas que trabajan arduamente con nosotros, ¿no? Daniela, lo que te quería decir que te corran un poquito la imagen, o sea, la cámara, porque no salís vos en cámara, se te ve nada más que el ombligo. ¿Dónde está el control? Acá. No, sí salía, pero está oscuro. Algo pasa con esta sala. Acá estoy. Ahora sí. Ahora me ves. Buenísimo. Bueno, yo tengo... Ay, no salía, no importa. Acá Sí, te estoy. veo. Ahí está, a ver, ahí. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿Acá me sí, ven? ¿me escuchás? Acá, sí, las escucho, les escucho a todos. Bueno, acá estoy. Lo mismo más allá de eso, la voz de las compañeras están y lo importante es que pero ustedes... bueno, lo importante era que se te viera también, por supuesto. Ah, Que yo tengo claro, tu acá contacto, que te mandé el otro día un mensaje por Nora de Paraná. Estuvimos hablando, que te conocen, que vos has ido a trabajar allá. Y bueno, hemos tenido un contacto y ya me han pasado tu teléfono para trabajar con algunas políticas públicas para las compañeras. Perfecto, podemos darle asesoramiento, podemos trabajar también en el tema capacitación, cómo seguir con el tema
del cupo laboral trans, poder herramientas de redes también, que es muy importante, empoderamiento de las chicas, que también es sumamente importante de saber nuestras leyes, conocer la realidad nuestra en todo el país. La verdad que estuve recorriendo todo el país el año pasado y este año y vi la situación de muchas de las chicas que muchas de las compañeras están estudiando, se están profesionalizando también, y hay algunas construcciones de identidades que fluyen y que cada una de nuevas generaciones, y me encanta, pero a la vez también hay una situación que tenemos que seguir trabajando, y es entender este tutor que tenemos, la ley de identidad de género, que nos abarca y nos pone en un lugar de decir, bueno, ir y seguir paradas diciendo, bueno, vamos a seguir luchando por el derecho a la salud, por el derecho a la educación y por el derecho al trabajo, ¿no? Me parece que las compañeras de Azul las habíamos visto en un encuentro en Tandil, organizado por Gustavo Pernicone. ¿Puede ser que estaban armando una red provincial? Sí, correcto. Estábamos trabajando en Tandil, nos conocimos ahí y bueno, hemos trabajado un tiempo, pero como toda, digamos, problemática del colectivo trans, lo que yo te puedo plantear desde el área local, desde Azul, es que las chicas, la mayoría de las chicas, hoy por hoy, por supuesto que el secundario o la capacitación es ideal, pero no pueden esperar a 2 o 3 años a terminar un secundario para que después se le pueda dar un empleo. La necesidad más urgente hoy por hoy es el trabajo, ¿no? Salir de la calle, dejar de prostituirse y poder tener un sueldo digno y, bueno, poder vivir dignamente como cualquier ser humano. Seguro. Bueno, les dejamos en pantalla la dirección de la coordinación para que cualquier duda o inquietud nos puedan escribir ahí. Cualquier contacto de áreas municipales o provinciales también lo pueden encontrar ahí. Bueno, creo que... Yo no sé si algún punto, la verdad que un aguante, porque es raro que la gente se quede del otro lado, que están pobres de las 10 de la mañana. Así que yo estoy súper agradecida porque, nada, cuando los contacté en enero o en febrero, que fue a principio de año, sinceramente que tengan las videoconferencias, esta repercusión y que les sirva a la gente, yo hoy siento que hice bien mi trabajo, entrarlos a ustedes, y la verdad que a mí me pone contenta el entusiasmo y nada, y estoy abierta a que propongan todos los temas que quieran y yo desde lo que pueda tratar de conseguirlos. Así que estoy súper contenta de que colaboraron, que les gustó. Y bueno, nos vamos a encontrar en la próxima... Nos vemos en junio para la próxima videoconferencia, el 5 de junio. 5 de junio. Muchas gracias. Le mandamos un beso grande, Gracias. Un beso, Jambi Campbell, que no pudo hablar ahí. Un beso grande. Gracias. ¿Aplaudimos?